continuamos con este debate sobre uno de los temas más problemáticos de la ciencia y el conocimiento en general, de manera especial en la filosofía, que es la verdad. Para esta ocasión vamos a estudiar unos criterios, unos parámetros sobre lo que podemos definir como verdadero o como falso. De modo que la pregunta continúa: ¿qué es la verdad? Y en clases pasadas habíamos generado esta contraposición y habíamos llegado a las conclusiones que hay una verdad relativa y hay una verdad absoluta. Y mirábamos algunos acontecimientos de la historia de la ciencia y donde podemos ver cómo se desarrolla ese proceso o de acuerdo como lo vean los individuos de manera particular. Y nos planteamos tres preguntas que están en el debate, que son: ¿la verdad es absoluta? ¿La verdad es relativa? ¿O la verdad, por el contrario, es definitiva o es definitoria? Es decir, que es válida en algún tiempo, en alguna cultura o contexto especial. Hoy, con el criterio de la verdad, planteamos la siguiente tesis, y es que la verdad tiene una serie de niveles, es decir, tiene unos grados o una escala valoracional, de modo que la primera es la verdad según la autoría, y esta es aquella que vale según la contraposición que tiene un individuo frente a una sociedad. En el caso de los gobiernos o de los líderes políticos, entonces esa verdad es objetiva, puesto que lo está orientando alguien, la está diciendo alguien, el cual no se debe cuestionar. El caso de los líderes políticos o de la autoridad fiscal, el caso de un sacerdote, el caso de un pastor o en el caso de su papá y su mamá como autoridad, cuando le establece una orientación, un criterio, una regla de vida, un llamado a atención, un consejo, lo creamos o lo establecemos como verdad. Y por lo general los niños dicen: sí, es verdad porque me lo dijo mi papá, es verdad porque lo dijo el pastor, es verdad porque lo dijo el presidente. Es decir, la autoría se establece como un criterio de verdad. Segundo momento, la tradición, y es aquella que se va transfiriendo por tiempos, por épocas. En un comienzo la historia se desarrolló a través de la tradición oral, es decir, a través de las palabras. En algún momento se empezó a escribir y hoy por hoy la tradición existe gracias, primero, a la tradición escrita y segundo, gracias a la tradición verbal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que somos hoy, el producto de sociedad que tenemos alrededor, ha sido gracias a unos antepasados, gracias a unos antecesores y gracias a la experiencia de que hayan vivido estos antecesores, somos producto de lo que hoy, y con ello lo establecemos como verdad. Por ejemplo, en los textos sagrados, en la Biblia, leemos algún pasaje, algún versículo y damos por cierto lo que allí dice, puesto que esto ha sido heredado desde hace muchos años y se estableció como un criterio de verdad. Por ejemplo, usted en su casa, cuando dice ser cristiano o católico, y usted refuta, puesto que esto me lo enseñó mi papá, y su papá dice, esto me lo enseñó mi papá, o sea, su abuelo, luego su abuelo dice, esto me lo enseñó mi padre, o sea, su bisabuelo. Quiere decir que ha pasado por generaciones un criterio de verdad, como es el catolicismo, y a partir de la tradición se constituye también en un criterio de verdad. Tercero, la correspondencia entre el pensamiento y la realidad, es decir, la coherencia. Muy fácil. Es la relación, la pertinencia que hay entre lo que se piensa y entre lo que existe, es decir, demostrar y comprobar las cosas. Si yo tengo la duda de que es que está lloviendo, pero no, quizás son animales en el techo. A ver, demostremos eso, tengamos la coherencia que hay entre lo que estoy pensando, que de pronto es que está lloviendo o hay animales en el techo, pues salgo al patio de la casa y reviso, no, efectivamente no estaba lloviendo ni había animales en el techo, lo que había era la hoja o las hojas de un árbol que estaban rozando el techo, y eso hacía que yo pensaba que estuviese lloviendo o que hubiesen animales en el techo. Es decir, esta correspondencia, esta coherencia entre la
la mente, entre el pensamiento y la realidad, el mundo como tal también se establece como un punto de partida para conocer la verdad. Tercer momento, la coherencia lógica, es decir, aquella organización abstracta o mental que hay en el ser humano y que por el cual ordena y organiza su mente. Por ejemplo, las matemáticas, el orden de las cosas, la programación. El solo hecho de ponerse primero las medias y luego los zapatos, y no al contrario. El solo hecho de caminar por la derecha o conducir un automóvil por la derecha y no por la izquierda. Es una coherencia lógica articulada en la vida que también se constituye como un criterio para hallar la verdad. Quinto, la utilidad, es decir, bajo la ética del utilitarismo. Esto quiere decir que qué es lo valioso, qué es lo importante y en qué le aporta a la sociedad en general o a los individuos. Este aporte, la utilidad en lo que beneficia a la sociedad, también se constituye como un criterio de verdad. Por ejemplo, el acetaminofén, el Dolex, para el dolor de cabeza, se lo receta un médico y se constituyó como un hecho verdadero. Y esa utilidad, ese fármaco, esa pasta, esa pastilla se constituye en un criterio de verdad para cualquier persona del común cuando tenga un dolor de cabeza. Entonces, aquí la verdad se establece en cuanto a la funcionalidad y la utilidad que tiene la sociedad. Las dos últimas. Sexto, la evidencia, pues esta es la que aplica justamente el método científico. Todo aquello que es comprobable, todo aquello que es demostrable, es lo que existe. Les planteaba el ejemplo hace un par de meses. Su tipo de sangre, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo. ¿Cómo establecemos que sea realidad? Que es cierto ese tipo de sangre que coincide con el de su papá y el de su mamá. Pues yendo a un laboratorio y aplicando un examen o un estudio de campo. De modo que la verdad acá no se presta para divagaciones, no se presta para subjetividades, sino que es demostrable y verdadera porque existe. Y séptimo criterio, la verdad subjetiva, la que usted y yo analizamos y estudiamos desde la semana pasada, en tanto que es aquella que es válida para cualquier individuo de acuerdo a la posición en la que se encuentre, como esta. Muy diferente es como ve usted las cosas desde su posición o su realidad personal, y muy diferente es como la ve el otro individuo. Les quiero entonces plantear nuevamente la pregunta que venimos estudiando durante la semana pasada. ¿Qué es la verdad? ¿Será definitiva? ¿Será absoluta? ¿Será relativa? ¿Será definitiva o definitoria? Llegamos a esta conclusión según los criterios de la verdad y lo quiero leer. La verdad no es algo privado, es decir, ya no se constituye de un asunto personal o individual, sino que requiere de un consenso de la comunidad. Ya lo mirábamos en la tradición o en la autoridad. El sistema social, la realidad que está al lado suyo es la que le contribuye a constituir el concepto de verdad. La verdad exige un consenso, es decir, un acuerdo, ya que no es algo misterioso que esté reservado a unos pocos. Hay un principio político en la Constitución política, escuchen esto, estudiantes, y es que la verdad es un bien público. En el marco del conflicto armado colombiano, todos los colombianos necesitamos y tenemos el derecho de saber qué pasó con las víctimas que asesinaron, que masacraron, que torturaron, que secuestraron, puesto que como colombianos y como víctimas de quienes afectaron directamente o indirectamente a un familiar, vecino, conocido, tenemos el derecho de saber qué pasó, es decir, de saber la verdad. De modo que la verdad se constituye también en un hecho político y legal. Ella misma tiene una gran carga de universalidad, es decir, que su validez, su pertinencia es demostrada, es comprobada y es válida en cualquier contexto o situación específica. Los quiero dejar con este esquema. Los invito a que lo revisen en sus casas, se los voy a publicar en Classroom y analicen allí esta tabla del esquema de la verdad en cada uno de los elementos, en cada uno de los criterios, en cada uno de la utilidad y la pertinencia que tiene en nuestra vida y en el contexto general de la sociedad. Chicos, muchas gracias.